Martín Ocampo, soy legislador de la ciudad y vamos a hablar de los temas de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires, el delito y las estrategias que la ciudad tiene para las políticas de seguridad. Lo primero que quiero decirles es que nosotros cuando definimos cuáles son las prioridades en términos de gestión de seguridad o de inseguridad, como se lo quiera llamar, nos paramos desde presupuestos propios en interpretar qué es lo que le estaba pasando a la ciudad y qué es lo que la ciudad necesitaba para abordar esta problemática. Y lo hicimos a través de dos conceptos que para mí son los determinantes de todo el sistema de seguridad pública de la ciudad. El primero es el concepto de sistema. ¿Qué es ese sistema? Es entender que el problema de la seguridad es tan complejo que no se puede reducir solo a un abordaje policial. La policía sí es parte del sistema, quizás la parte más importante, pero no es lo único ni es la única estrategia que se tiene para abordar los temas de la seguridad. El otro de los problemas que nosotros habíamos detectado es el tema del delegacionismo. El delegacionismo es la idea que gobernó las políticas de seguridad en la Argentina y que en muchas provincias lo sigue haciendo, es esta idea de que la política se desentiende de los temas de la seguridad y dice que son temas policiales. Y son las policías y las fuerzas de seguridad las que desarrollan las estrategias de seguridad. Nosotros creíamos que ese era el grave error que tenía la seguridad que se estaba desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, que en ese caso lo hacía la Policía Federal, y que había que cambiarlo. Lo cambiamos a través de un sistema muy novedoso, quizás único en la Argentina, de gestión de la seguridad pública, que es el gobierno civil de la seguridad pública. El gobierno civil significa el empoderamiento de las autoridades políticas en el eje y la toma de decisiones de las estrategias más importantes de la política de seguridad. Y constituye también un montón de herramientas institucionales de su organización. Herramientas tales como el tema de la capacitación policial. Por ejemplo, en la mayoría de las provincias, los institutos de capacitación dependen de las propias fuerzas de seguridad y suelen replicar el modelo de formación castrense. En la ciudad de Buenos Aires, el sistema de formación es conducido por civiles y lógicamente se hace mucho hincapié en el tema del respeto de los derechos humanos y la idea de que la formación castrense es a que el cadete era sometido por los instructores, no funciona en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y eso es un paso muy importante y adelante en este sistema. Y la idea de que la formación es académica, también es una formación profesional, pero es el eje central de nuestro sistema. Otro tema vinculado a la conducción civil es el tema de la administración. Normalmente las fuerzas de seguridad del resto del país tienen su propia administración, administra su personal, su caja chica, sus compras, sus contrataciones, todas las cosas vinculadas al manejo de los recursos económicos las manejan las propias fuerzas. En el caso de la ciudad no lo hacen, la policía solo trabaja de policía, el resto de estas funciones las desarrolla el ministerio. Otro de los temas que tiene que ver con la conducción civil es el sistema de ascensos. En el sistema de las fuerzas tradicionales el sistema de ascenso es eminentemente policial, son los mismos policías que se evalúan y determinan quiénes van a ascender. En este caso es tripartito, funciona con el ministerio, la policía y el Instituto de Seguridad Pública, que también es de conducción civil. Y por último también está el tema de asuntos internos, lo que normalmente se llama asuntos internos, que en la ciudad de Buenos Aires se llama oficina de transparencia. Eso normalmente eran policías controlados por policías. En la ciudad de Buenos Aires es una oficina de civiles que controlan el desempeño policial y eso genera un mayor nivel de control y hace mucho más transparente todo el sistema de gestión policial y gestión del desempeño. Esta mirada sistémica incluye esa idea de que hay muchas instituciones que más allá de la policía van a aportar a las estrategias de seguridad. Y yo le digo a ustedes que el estado del alumbrado público es parte de la seguridad, ustedes van a decir que sí. Que el estado del espacio público es parte de la seguridad, me van a decir que sí. Que el estado de la luminaria es parte del problema de la seguridad, también me van a decir que sí. Entonces, la idea de armar un sistema de seguridad pública es poder entrelazar cada uno de los efectores del Estado que tiene alguna parte de su función, un compromiso con los temas de seguridad, en una misma estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad, específicamente en cuanto a la cuestión del delito que ha tomado la ciudad, es de la hiperprevención. Es decir, la hiperprevención significa tratar de ejecutar políticas públicas que hagan que el delito no suceda. La prevención es eso, intentar
de qué manera hacemos que no suceda el delito. Si sucede, después se actúa la represión del delito. Es decir, si sucede un delito, ¿qué estrategias tiene? Primero, para encontrar al responsable o, en todo caso, para si está en curso, para evitar que ese delito se termine de consumar. Y la tercera y última, si quieren, es la de someter a esos delincuentes ante las autoridades judiciales y que tengan la sanción que corresponde de acuerdo a la ley. Es todo un circuito, un sistema que para que funcione tiene que funcionar, cada una de estas patas tiene que funcionar de manera adecuada y así todo el sistema funciona bien. En términos de estrategia de prevención, nosotros, como les decíamos, teníamos la idea de la hiperactividad preventiva, porque eso hacía bajar muchísimo y de manera muy importante la cantidad de víctimas y la cantidad de delitos. Y ha dado un gran resultado en la Ciudad de Buenos Aires. En todos los delitos han bajado sustancialmente. Hay delitos que ponen la Ciudad de Buenos Aires en la ciudad menos violenta de toda América, con la tasa de homicidio más baja de toda América. Así que han sido exitosas estas políticas. Yo les voy a contar, en este caso, algunas de esas estrategias de prevención que nos hemos tomado. La primera es la idea de que la policía tiene que estar en la calle. Cuando asumimos la gestión de la seguridad pública en la Ciudad de Buenos Aires, calculamos que había entre 3.000 y 6.000 policías, porque digo que no teníamos datos, porque lamentablemente el gobierno de Cristina Kirchner hasta el 2015 carecía de datos, pero era la idea que más o menos manejábamos nosotros de cuántos policías de que era la estructura de la Policía Federal de comisarías estaban dispuestos en tareas de prevención. Entre 3.000 y 6.000. Hoy la policía de la ciudad tiene más de 20.000 efectivos destinados a las tareas de prevención. Cuando nosotros hablamos de hiperpresencia policial es eso. Una cantidad importante de policías destinados a que el delito no suceda. Arrancamos las primeras mediciones, incluso hicimos una encuesta que la tuvimos que cambiar. Le preguntábamos a la gente al comienzo de la gestión cuántas veces te cruzás con la policía por día, y aproximadamente el 70% nos decía que una vez por semana. La política de hiperpresencia tuvo tanto éxito que tuvimos que cambiar los parámetros, porque ya la gente nos contestaba que se cruzaba muchísimas veces por día con la policía. Y yo les propongo que hagan este ejercicio. Cuando salgan de sus casas o después de ver esta charla, vean cuántas veces se cruzan o con un patrullero o con un policía en una esquina o con las motos. ¿Cuántas veces por día se hace? Van a ver que se van a cruzar un montón de veces con la policía en la calle. Eso hace a la presencia policial y eso hace a la prevención. Ahora esa prevención no era solamente la policía en la calle y de manera descoordinada. Era una manera distinta y coordinada que mejorara la calidad del servicio de seguridad y que le hiciera medible también. La coordinación hace ser mucho más eficiente todo el sistema. Nosotros habíamos notado que los comisarios eran los que definían a dónde iba cada uno de los policías que estaba destinados en tarea de prevención. Muchas veces lo veíamos en las caladas con los restaurantes. Los restaurantes generalmente estaban o en lugares de mucho tránsito, pero eran dispuestos por el comisario. Nosotros desarrollamos una estrategia de ocupación territorial por parte de la policía que estaba compuesta de 3 capas, las 3 capas de la prevención. La primera era el policía de a pie, es decir, el policía que estaba en una calle, en una esquina. La segunda, el patrullaje, son los patrulleros circulando por la ciudad. Y la tercera, el sistema de videovigilancia, donde iban a estar cada una de las cámaras que la ciudad necesitaba. En el primero de los sistemas, es decir, el policía que está a pie, nosotros trazamos una idea de ocupación óptima del territorio vinculada al 50%. Nosotros decíamos que más del 50% del territorio tenía que estar ocupado por un policía de a pie. Para eso teníamos que definir, bueno, ¿y a dónde va cada uno de esos policías y en qué lugar tiene que ir? No solamente cuántos. Para definir en qué lugar, tomamos una fórmula polinómica que copiamos en una parte de la policía de Londres que usaban para poner las cámaras, nosotros lo usamos para definir a dónde va cada policía, que está vinculada a 3 cuestiones.
La primera, la demografía, es decir, cuánta gente vive en ese lugar. La segunda, el mapa del delito, es decir, en dónde suceden más delitos, porque la presencia policial seguramente va a disuadir que esos delitos sucedan en ese lugar. Y la tercera, el tema de la migración interna, es decir, cuánta gente circula por esos lugares. Es más importante porque hay más posibilidades de que sucedan delitos donde más gente circula. Así que en esa estrategia, a través de una fórmula que tuvimos que llamar a un ingeniero y un matemático para que desarrollara este plan, definimos a dónde va cada policía de la ciudad, dónde tiene que estar ubicado cada policía de la ciudad. Y es el ministerio, a través de un sistema de gestión y un sistema de geoposicionamiento, que tienen todos los policías tienen un teléfono celular, con eso se hace el geoposicionamiento, se define dónde va cada policía, en qué esquina. Y la segunda pregunta que nos hacíamos con respecto a esto era, ¿tiene que estar parado en la esquina? Era lo habitual, ver al policía parado en la esquina. Nos dimos cuenta que la prevención se cuadriplicaba si el policía, en vez de estar parado en la esquina, se sometió a una rutina de caminar en una cruz de 4 cuadras, cuadriplicaba la prevención. Es decir, había esa presencia policial 4 veces más si el policía caminaba por 4 cuadras. Así que diseñamos un sistema de geoposicionamiento y de control de esa caminata para las fuerzas de seguridad, y eso hizo lo que hoy vemos como la policía que está en la calle. Después teníamos que definir el patrullaje. ¿Cómo lo vamos a hacer con el patrullaje? Normalmente cada comisario hacía una ronda de dónde iba cada patrullero a pasar y cómo iba a pasar. Nosotros decidimos centralizar la definición del ministerio de cómo iba a ser ese patrullaje, y lo hicimos a partir de la idea de que un patrullero debe pasar por todas las esquinas de la ciudad como mínimo una vez por hora. Y la otra cosa que hicimos es escindir la capacidad de reacción de la policía de la capacidad de la policía de prevención. Definir qué patrullas están destinadas a las políticas de prevención, es decir, tienen que hacer ese recorrido sí o sí, y qué patrullas van a estar destinadas a la conjuración del delito. Es decir, cuando uno llama al 911 y necesita desplazar policías, no son los policías que están en el sistema de patrullaje los que se desplazan, sino que son otros policías que están en patrulleros también, pero que están dispuestos a las intervenciones que les da el 911, que son aproximadamente 4.000 por día. Son un montón. Es decir, extendimos esto ¿para qué? Porque lo que habíamos notado es que los policías que estaban en la prevención iban para conjurar el delito, y lo que estaban haciendo es descuidar la prevención. Entonces, para que la prevención, que era lo que hacía bajar en forma muy fuerte el delito, no se descuidara, armamos un sistema especial para la conjuración del delito. La tercera estrategia que nosotros tomamos es la estrategia de la cámara de videovigilancia. Que ahí también nos hacíamos la pregunta, ¿cómo se tienen que poner las cámaras? ¿En dónde se tienen que poner? Obviamente, ¿cuál es la tecnología que tienen que tener? ¿Cómo se van a guardar las imágenes? ¿Cómo se van a garantizar que esas imágenes no puedan ser accedidas por cualquiera? Y sobre todo las cosas, ¿cómo cuidar la privacidad de las personas? Nosotros definimos una estrategia que se llama una estrategia de clusters, que agarra la ciudad y la toma como si fuera toda un gran cerramiento. El primer gran cerramiento es lo que se llama el anillo digital. El anillo digital es la General Paz, el Riachuelo, y todos los ingresos y egresos de la ciudad de Buenos Aires están controlados por videovigilancia y por cámaras lectoras de chapa y patente. Con lo cual, la ciudad y la policía, y en todo caso muchas veces las autoridades judiciales, cuando están en proceso de investigación, saben qué auto ingresó a la ciudad, qué personas ingresaron a la ciudad, porque están todos los lugares de ingreso y de salida y ingreso de la ciudad de Buenos Aires con un sistema de videovigilancia. Ese era el primer gran clúster. Después definimos que tenía que haber clústeres internos, es decir, pequeños segmentos de territorio que tenían que tener un microcerramiento digital de aproximadamente 7-8 manzanas, que nos permitían, en el caso de que la policía estuviera interviniendo a través del 911 en la conjuración del delito, saber que si una persona que la estábamos buscando estaba en estas 7 manzanas,
bueno, si pasaba por esta cuadra, iba a pasar al otro clúster, pero iba a estar en esas otras 7 manzanas. Eso hacía mucho más eficiente el trabajo de la policía en cuanto a la persecución criminal. Y eso funcionó muy bien. Y el otro criterio es estar en los lugares donde transcurren muchas personas, porque ahí, insisto, es en el lugar donde suelen suceder la mayor cantidad de hechos. Así que hay que tener ahí también un foco especial, la de los clústeres y la de los lugares de mayor tránsito. Y esa fue la estrategia que nosotros utilizamos para lo que tiene que ver con la policía en ejercicio de la actividad de prevención. Pero como les decía, el problema de la seguridad es mucho más complejo que un problema policial. También requerimos el esfuerzo de otras áreas del gobierno para comprometerse con la tarea de seguridad. La primera, la de todos los agentes en calle. La ciudad tiene un montón de otros recursos de personas que están trabajando en la calle y que también pueden estar dispuestos en una parte de su tarea a tareas de seguridad. No porque vayan a hacer tareas policiales, sino porque van a hacer tareas de colaboración con el sistema de seguridad. El cuerpo de agentes de tránsito, el cuerpo de prevención, que lo van a ver en los corredores escolares, es decir, circuitos de corredores de seguridad para que los chicos ingresen y egresen de los colegios sin que tengan que estar sometidos a ninguna cuestión vinculada a la seguridad de ellos y de sus bienes. Ese cuerpo de prevención también trabaja coordinadamente con la fuerza de seguridad. Y el tema de los inspectores de la Agencia de Control Gubernamental, porque también nos ayudaba a combatir, en algunos casos, a intervenir en lo que llaman las economías del delito. Un caso, por ejemplo, que es el caso del delito que más sucede en Argentina, que es el robo de celulares. Nosotros, con el tema del robo de celulares, hicimos una ley que obligaba y obliga a las personas que tienen establecimientos para reparar telefonía celular a registrar cada teléfono celular que tienen en su poder para reparar, en una base online que se carga en el ministerio. Luego, cuando van los inspectores de la agencia de control, si encuentran que hay teléfonos que no están dentro de esa base de datos, accede la denuncia al juzgado federal y ahí interviene el juzgado federal investigando si esos teléfonos son el producto del ilícito. Porque ¿qué habíamos detectado? Que se revendían los teléfonos robados en estos lugares. Bueno, eso hizo que bajara muchísimo la venta, el circuito de comercialización del producido de lo ilícito. Esa estrategia no se hizo con la policía, se hizo con los agentes de la Agencia de Control Gubernamental y tuvo muy buena recepción y ayudó a bajar ese delito en la ciudad de Buenos Aires. Otra de las cuestiones que le estaba diciendo y al comienzo de este sistema, tiene que ver con un sistema, es el tema del estado del espacio público y la manera en que ponemos en valor y usamos el espacio público. Desde el Ministerio, y sobre todas las cosas desde el Ministerio en colaboración con otros ministerios, desarrollamos estrategias para que la gente ocupe el mayor tiempo posible el espacio público. Para eso, el primer requisito es que el espacio público tiene que ser de calidad. Y la ciudad encaró un proceso de obras importantísimas y todos lo pueden ver ahora, el estado de los parques, las veredas, las calles, los lugares donde transita la gente son de calidad. Eso ayudó a que la gente viva ese espacio público. Cuando más gente está viviendo el espacio público, hay menos también posibilidad de que se cometan delitos y el delito baja. Es una estrategia que han tomado muchísimas ciudades en el mundo. Incluso hay casos como el caso de Nueva York, donde, por ejemplo, desarrollan y el propio gobierno ejecuta políticas nocturnas dentro de los parques, para que los parques puedan ser utilizados a la noche y no sean tomados por bandas, barritas que lo ocupan y pueden hasta cometer delitos. El otro tema era el tema de la luminaria. La ciudad tenía que encarar una política de cambio de estrategia de luminarias, pasar a una iluminación ecológicamente sustentable y pasar en ese sentido a las luces LED. Había desarrollado un programa para eso, pero estaba vinculada a la idea de que había que iluminar a la ciudad y de hacerlo de manera ecológicamente sustentable. Bueno, lo que nosotros le agregamos a esa mirada
es una mirada estratégica de seguridad. Definimos qué lugares tenían que tener mejor iluminación y qué tipo de iluminación iban a beneficiar, e incluso linkear el tema de las cámaras de videovigilancia con el sistema de iluminación, de manera tal que tuvieran las cámaras la iluminación suficiente que les permitiera captar imágenes de alta calidad de noche. Así que ahí también hay otra área del gobierno que no tiene nada que ver con el Ministerio de Seguridad Pública, no tiene nada que ver directamente con las políticas de seguridad pública, pero que sí podía aportar en esta estrategia, en esta mirada sistémica del problema de la seguridad. Otro de los temas es el tema del arbolado. El estado del arbolado también tiene impacto. Primero, muchas veces tapa la visión de las cámaras de seguridad. Entonces, se creó un sistema propio de regulación del arbolado vinculado a que los árboles no taparan la visión de las cámaras de seguridad. La otra ha vinculado también al tema de las luces. La buena iluminación nocturna también ayuda al tema de la seguridad y muchas veces el arbolado tapaba esa iluminación, así que también se desarrolló una política vinculada a del derrame, vinculado al tema de la seguridad y a la iluminación. Es decir, desarrollamos un montón de políticas, muchas policiales, muchísimas no policiales, pero que todas van construyendo una mejor y una mayor seguridad. Por último, definimos una estrategia judicial con una mirada también vinculada a la idea de que tenía que ser parte del sistema de seguridad pública, obviamente con sus competencias, pero hay un círculo entre la persona que infringe una norma, la sanción y el proceso de resocialización de esa persona para que no se vuelva, primero para que no vuelva a suceder ese delito y para que si cometió un delito tenga la posibilidad de reinsertarse en la sociedad sin ningún problema. Lamentablemente los sistemas penitenciarios no dependen de la ciudad de Buenos Aires y ahí tuvimos un problema que se agudizó ahora con la actual administración del sistema penitenciario que la verdad ha hecho, por ejemplo, que haya muchos más detenidos en comisarías que los que había hace 4 años, y eso trae un montón de problemas de logística de la gestión policial y un montón de problemas en términos de la resocialización que se pretende de las personas que han delinquido. Y otra cosa vinculada también, y eso sí la ciudad ha sido pionera y es muy bueno que para plantearlo el resto de las jurisdicciones, que es la instauración de un sistema acusatorio, en donde el fiscal lleva adelante la investigación y las causas duran muchísimo menos tiempo, las condenas son mucho más rápidas y hace que el sistema funcione mucho más coordinado con las fuerzas de seguridad. Eso ha mejorado el desempeño de la justicia y ha mejorado también el desempeño de la policía y de la estrategia, de la relación que tiene que existir entre la fiscalía, la policía y la sanción que definitivamente va a tomar los jueces en la ciudad de Buenos Aires. Así que, para terminar, insisto con esta idea. Un tema complejo como la seguridad no puede ser solo abordado desde la estrategia policial. Tiene que ser abordado multidisciplinariamente desde el punto de vista sociológico, pero interrelacionando un montón de instituciones. Cuando más instituciones intervienen en esta problemática, seguramente vamos a tener resultados positivos en nuestras políticas.